Esa reforma fiscal, ¿a quién va a beneficiar? La canasta familiar ahora mismo está casi en 50,000 pesos. ¿Cuál es la necesidad ahora mismo de la reforma constitucional? Yo me he cansado de buscarla y no la veo, José. ¿Dónde está la voluntad del presidente de resolver el problema eléctrico? ¿Dónde está el informe de los más de 40,000 millones de dólares que se han tomado en préstamo? Que no pagan impuestos sobre la renta, no pagan ITEVI, y los salarios se parecen mucho a los de la zona franca. Amigos, bienvenidos a esta entrega. Ante la amenaza latente de nuevos impuestos con una reforma fiscal, hemos decidido invitar a nuestro espacio al abogado Euren Cuevas, que ya es parte de esta familia y es quien nos distingue con su presencia. Gracias José por esta invitación, que ya yo vengo en automático, el carro me trae sin darle el GPS, la dirección. No. Usted sabe que es parte de esta familia. Yo me ausenté unos días, pero si me vuelvo a ausentar, voy a estar contando contigo. Cuente conmigo siempre, porque Claro estas sí. plataformas son súper necesarias para llevar un mensaje veraz y oportuno al pueblo. Así es. Euren, ¿qué te parece la idea del presidente que lo planteó en su discurso del 16 de agosto de que se avecinan reformas dentro de la que mencionó directamente una reforma fiscal? Sí. Debo decirte que yo estoy de acuerdo con el presidente, que casi nunca coincidimos, que se hace falta una reforma fiscal. Ahora bien, esa reforma fiscal, ¿a quién va a beneficiar? ¿Para quién es la reforma fiscal? Porque nosotros, como República Dominicana, tenemos creciendo más de 30 años, y resulta que somos la séptima economía de América Latina y el Caribe, la séptima de 33 países. Nosotros, el presidente decía, por ejemplo, que él había encontrado el Producto Interno Bruto de la República Dominicana en 78,000 millones de dólares y lo ha llevado a 120,000 millones de dólares y un poquito más. Es un logro para el presidente, un 40% más del Producto Bruto Interno. Ahora, ¿a quién ha beneficiado eso? Donde tenemos, José, por ejemplo, el 11.14 de los empleados formales del Estado son los únicos que pasan de 50,000 pesos mensuales. ¿Qué porcentaje es ese? 11.14. Wow, pero muy poco. Pasan de 50,000 pesos. Pero la gran masa, el 35% de los empleados, están entre 10 y 15,000 pesos. José, la canasta familiar ahora mismo está casi en 50,000 pesos. Pero yo no sé cómo que lo hacen, porque el que gana 50,000 pesos aquí jamás tendrá una vivienda. ¿Por qué? Por ejemplo, hay un cuñado mío que acaba de comprar un apartamentito ahí en la ciudad Juan Bosch. ¿Tú sabes cuánto él está pagando mensual? Casi 40,000 pesos. Ay, mensual. Y gana 50,000. No, porque él vive fuera y gana bien. Sí. Pero te estoy diciendo que los apartamentos de Ciudad Juan Bosch se los inventó el gobierno para que las personas que no tienen cómo comprar una vivienda, pues puedan tener una vivienda ahí. Sí. Y si usted gana 30,000, 15,000, 10,000 pesos, ¿cómo usted va a comprar una vivienda en ningún lado? Ni en la Ciudad Juan Bosch, que al final del pago se le mete a más de 5 millones de pesos. Entonces, ¿para quién es la reforma? ¿Para quién es la reforma? Entonces, nosotros tenemos una fórmula donde el presidente puede encontrar el dinero que necesita para las necesidades del gobierno. Pero una fórmula sin que se sacrifique al pueblo. Sin que se sacrifique al pueblo, pero el pueblo es el que está sacrificado, José. ¿Y cómo tú vives con 10,000? Mira, yo hice, antes de venir aquí, porque este es un programa que se respeta, yo revisé varias de las páginas web de los ministerios porque quería ver la relación de pagos y salarios. Ahí hay una cantidad, José,
de salario de 10,000 pesos. Y algo que me sorprendió, hasta 5,000 pesos. Yo digo, pero esto es tan jubilado, de 5,000 pesos mensuales, 10,000 pesos mensuales, 15,000 pesos mensuales. Entonces, cuando te estoy hablando que el presidente habla de 120,000 millones de dólares, ¿verdad?, que es el Producto Bruto Interno de la República Dominicana, y un per cápita de 11,200 dólares por habitantes, estamos hablando que es una economía robusta, es una economía que está bien. Ahora, resulta que esa economía es la más desigual de América Latina y casi del mundo. ¿Por qué, José? Porque decía yo en un programa que estos partidos y nada para el sobrino. O sea, todo para la clase alta, la clase explotadora de la República Dominicana, y nada para el pueblo. ¿Por qué? Porque el presidente, porque es el presidente que maneja el gobierno, dan 209,000 millones cada año de exenciones fiscales a cuatro renglones. ¿Cuáles son un poco más, pero renglones? a 4 fundamentalmente. Ahí está zona franca, José. Sí. La zona franca no pagan ningún tipo de impuesto, ninguno, ni TEB, impuestos sobre la renta, impuestos sobre la transferencia de inmuebles, impuestos sobre inversión, nada. Si constituyen una compañía no pagan un peso. Lo único que dejan es empleos. Empleo de mala muerte, José, son los peores pagados. Ahora, cuando yo estuve revisando ahora, aumentaron. ¿Tú sabes cuánto está un salario de un empleado de una zona franca? 16,000 pesos. Es una miseria y no pagan absolutamente nada, José. Y pueden repatriar de las ganancias el 100% que le dejan al pueblo dominicano. Sin ningún gravamen. Sin ningún tipo de gravamen, sin nada. Es un abuso. Entonces, eso llora ante la presencia de otro sector. El sector eléctrico, el sector de los generadores, los chupasangre de este país. José, ahí yo quiero ampliar un poquito. ¿Por qué? Porque, José, nosotros, tú sabes que pertenecemos a un grupo que se llama RD 100% renovable. Pues aquí están dando apagones por pipa. A diestra y siniestra. A diestra y siniestra. Y estos calores ponen a la gente violento, porque a ti se te va, te dan un corte de energía a las 10 de la noche con un calorazo. Tú no tienes inversor, tú no tienes generador eléctrico, tú llamas, le dices Satanás a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hicimos una propuesta, o sea, elaboramos un proyecto conjuntamente con Energía y Minas. O sea, RD 100% renovable, que es una institución que está formada por cooperativas, por instaladores y por el sector social y ambiental y climático, que ahí está el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático y está INSAPROMA. Esa propuesta era para instalar 180,000 sistemas solares en techo, ya sean de pequeños comerciantes, de familias, de lo que quieran instalar. Y le hicimos esa propuesta al gobierno y le dijimos, las cooperativas tienen dinero, tienen recursos para eso. Ahí estaba COGNAMA, la cooperativa de los profesores. Estaba la cooperativa Vega Real. Está la cooperativa Comaimón, entre otras cooperativas. La cooperativa de médicos. Y ellos le dijeron al gobierno, nosotros tenemos tanto dinero para este proyecto. Y el sector social lo que le decía al gobierno es, señor presidente, señor ministro de Energía y Minas, Toñito, que lo quitaron ahora. Mire, ustedes le están entregando al sector eléctrico nacional, a los generadores y a las EDES, por ejemplo, 2,000 millones de dólares y más todos los años de subsidio. Pero pagan, por ejemplo, 500 millones de subsidio por la gente. Nosotros le tenemos una propuesta para que ustedes se quiten, como dicen en el argot popular,
del subsidio eléctrico de por vida. Y es que de esos 500 millones de dólares que ustedes dan anual, lo pasen directamente a las personas a través de la cooperativa, pero no los 500, sino que le den 300 millones, que la cooperativa va a poner en financiamiento la otra parte y la gente va a seguir pagando. Esos 300 millones es para que la gente tenga el inicial de la instalación de los paneles solares y no tenga que erogar un solo peso del inicial. Entonces, ustedes solamente, este proyecto dura 3 años. Ustedes van a erogar del presupuesto nacional 100 millones de dólares este año, 100 millones de dólares en el otro, y en 3 años van a erogar 300 millones de dólares y nosotros le vamos a instalar 600 megavatios en los techos de la casa. Y no van a tener que pagar un solo centavo de subsidio. ¿Y qué quedó la propuesta? En lo que tú sabes, nada, porque no le interesó. Mira, José, nosotros nos reunimos, fue con Energía y Minas que elaboramos la propuesta fajada y con un PhD que nosotros trajimos de Guatemala, que trabaja para los gringos, lo pagan los gringos, ¿verdad? Entonces, nosotros nos reunimos con el ministro de Hacienda. Jochi Vicente. Jochi Vicente nos lo dijo claro. Nosotros no nos interesa que la gente, no lo dijo así, pero esa fue la intención. Nosotros no nos interesa que la gente produzca su energía, porque ¿cómo se le paga entonces a los generadores? Si la gente produce su energía, necesitamos, ¿me entiendes? No, nos reunimos con la vicepresidenta, porque el presidente, cuando nos reunimos con él, dijo que la que dirigía el gabinete eléctrico era la vicepresidenta. Él se iba a reunir con nosotros, pero le pasó un asunto ese día y encomendó a la vicepresidenta. Ella se reunió con el equipo. Le planteamos el proyecto. Muy bien. Nos reunimos con el superintendente. La respuesta fue, para no cansarte el cuento, José, introducir un reglamento nuevo elaborado por CEPEN, ¿verdad?, para ponerle más traba a la instalación de paneles solares en techo, que tú sabes que tiene un culebrón de 120 pasos para tú instalar paneles solares en techo, pero no se queda ahí con el culebrón, sino que también te le ponen traba para instalar el medidor bidireccional que te duran 6, 8 y hasta un año y más para tú instalarlo. Entonces tú no vas a instalar paneles solares en techo si por ejemplo, tú vas a pagar la energía, que paga 10,000 pesos, 12,000 pesos mensuales, tú haces un préstamo para instalar paneles solares en techo. Entonces, si te duran un tiempo de 5, 6, un año sin instalarte el medidor bidireccional, tú vas a tener que estar pagando el préstamo y al mismo tiempo vas a tener que estar pagando la energía. Y esa es una trampa. ¿Tú sabes por qué eso, José? Mientras el gobierno le impide a las personas que instalen sus paneles solares, que todos ellos tienen en su casa y en su negocio paneles solares, es a ti y a mí, al pueblo que le están impidiendo, le están dando concesiones de grado a grado a los generadores tradicionales, porque la idea es privatizar el sol para que tú no lo uses, porque hay que dárselo a los generadores tradicionales, a la AES, a los Vicini, para que ellos te vendan a ti la energía que producen en el sol e impidiéndote a ti que tú lo hagas. Entonces, ¿dónde está la voluntad del presidente de resolver el problema eléctrico nacional? O sea, ya ahí hay 2 sectores, está el eléctrico y la zona franca. ¿A cuáles otros también el gobierno puede buscar fondos sin sacrificar al pueblo dominicano? Otro sector, el sector minero. El sector minero se lleva una tajada grandísima. Por ejemplo, me voy a parar aquí, me tengo que detener porque esto es insólito, José. En el 2009, que tú sabes que en ese tiempo fue que se hizo el contrato con la Barry, de Placerdón a la Barry, emitió una resolución el Congreso Nacional
de exonerarle a Barry todos los impuestos. Entonces, ¿qué resulta? Pero parece ahí. O sea, sí, pues, exonerarle todos los impuestos de qué tipo, porque ellos de la extracción dejan a la República Dominicana un beneficio del cual, por ejemplo, este mismo presidente, cuando postergó la reforma fiscal, dijo que la Barrick le había facilitado de un fondito ahí como 55 millones de dólares. Sí, no, te voy a explicar. Sí. Todos los impuestos que tenían que pagarse para el municipio. Para el municipio estaban exonerados para Barrick. Que te voy a explicar también que Leonel Fernández decía que estaba 50-50, Danilo decía que era un 97-3. Te voy a explicar ese truco. Sí. Que ninguno de los dos resolvieron el problema. Entonces, resulta que el alcalde de ese momento, de Cotuí, ¿verdad? Pues elevó, dicen, pero ven acá, Congreso Nacional, ustedes le están pasando por encima a la Constitución, a la Ley 176-07, que es la ley de los municipios del Distrito Nacional, y, óyeme, nos están dejando a nosotros que nos vamos a quedar con el pasivo ambiental de la Barrick sin recursos. Pues elevó un recurso de inconstitucionalidad de esa resolución y resulta que el Tribunal Constitucional le rechazó el recurso. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque dijo que no tenía calidad el síndico sin que lo autoricen los regidores. Y tú sabes todos los trucos que se dan ahí. Claro, con esos regidores. Sí. Con esos regidores. Y el oro compra cualquiera que se venda. A cualquiera que se venda, porque hay gente que no se vende. Entonces, no le tocó ni un centavo. Pero José, también la ley 6400, en su artículo 117 párrafo, establece que a los municipios hay que darle el 5% de los beneficios de la explotación minera. ¿Tú sabes qué hicieron? En el contrato de la Barrick, eso fue el contrato entonces, le quitaron el 5% para que se lo entreguen al municipio y entonces se lo entreguen al gobierno central. ¿Y cuánto le dan entonces al municipio? Migajas con relación a lo que es Barrick. Pero donde quiero llegar, José, es que la Barrick produce oro, es la segunda empresa más grande del mundo extractora de oro. Esa mina es la mina más grande de América Latina y el Caribe. Y Barrick no paga gasolina, o sea, no paga impuestos de gasolina. Nosotros, o sea, un motorista te paga 90 pesos por galón de impuestos nada más. A Barrick le exoneran el gasoil, le exoneran el combustible y entonces a ti no te lo exoneran, a mí no. Y el agua la pagan, la que toman de la presa de aquí. No pagan un solo peso de agua. Ellos están pagando impuestos sobre el... te voy a contar. ¿Tú sabes cuál es el 50% que dice Leonel que pagan? Porque pagan impuestos sobre la renta. ¿Tú me entiendes? Pagan 2 o 3 impuestos y ya es eso. O sea, tú pones un negocio, ¿verdad? Y tú tienes del negocio tuyo, que no es el oro del pueblo, porque el oro resulta que es un patrimonio del pueblo. Sí. Dice el artículo 14 de la Constitución. Pero ellos se llevan todo el oro y lo que pagan es impuestos. O sea, no es igual que como cuando llegó Evo a Bolivia, que había un 60% de pobres y lo redujo casi a nada. Pues le dijo a las empresas que tenían un 90-10, un 80-20, digo, no, vamos a negociar ese asunto, así no se puede. Ustedes van a ganar, pero esos recursos son de Bolivia. Y como son de Bolivia, vamos a ganar los dos. Sí. Entonces, en ese sentido, la Barrick se está llevando todo el oro sin que sea 93. No pagan impuestos solamente, pero si tú pones un negocio, tú vas a pagar los impuestos de tu negocio, no de un negocio que tú estás administrando de alguien. Y ese negocio que administra Barrick es del pueblo dominicano porque es el oro de la República Dominicana.
y no paga nada. Otro renglón, que es el cuarto. Son 4, ¿verdad? Que te dije, van 3. Y yo te voy a poner un quinto después para que tú lo desgloses, pero Okay. sigue. José, esto da grima. El turismo, que es la meca de la República Dominicana. La mina de oro. La mina de oro. Sí. Ellos tienen una ley que se llama la ley 158-01 de incentivos para los nuevos polos de escaso desarrollo, pero de gran potencial. Esa ley le concede, es más generosa que la zona franca porque le concede 10 años. Y si gritan, le dan 5 más, el Poder Ejecutivo, de exenciones fiscales, que no pagan impuestos sobre la renta, no pagan ITEVI. Y los salarios se parecen mucho a los de la zona franca, súper deprimidos. Pero, José... Y que prefieren emplear los la haitianos. mano de obra haitiana. Sí, O sea, pero escuchen esto, señores, qué bueno que ustedes hagan suya esta conversación. El protagonista es él y no lo voy a interrumpir más, pero son cosas que uno tiene que resaltar. Son cosas que uno tiene que resaltar. Claro. ¿Por qué? Porque además de las exenciones, emplean extranjeros. ¿Y cuál es el beneficio? La circulación del dólar del turista que viene y gasta en el país. Pero, José, no vaya más lejos. Óyeme una cosa. Ellos, aparte de que no pagan exención, no pagan impuestos, el gobierno no tiene una supervisión de eso. Y hay algunas personas, por ejemplo, algunas empresas, personas físicas o jurídicas, ¿verdad?, que tienen una exención de 1,000 galones de combustible, ¿verdad? 1,000 galones, pero nada más necesitan 500 galones. Hay empresas para eso, o sea que ellos le venden ese excedente a empresas que se dedican a vender gasolina, y ahí te tumban 2 veces al gobierno. ¿Tú me estás entendiendo Claro, lo que es? tumban porque es un dinero que debería estar pagando impuestos por el consumo de ese combustible. Exactamente. Que está exento de ese impuesto porque se lo exoneran a esos ricos. Claro. Y a esa gente que se lleva su dinero a paraísos fiscales. José, y ellos violan la ley del Código de Trabajo. Tú sabes que el Código de Trabajo, los chinos lo violan aquí es un desastre. El 80-20. 80-20, José, 80-20, o sea, 80 dominicanos y 20 extranjeros, y eso no se puede violar a menos que haya una excepción, que en la República Dominicana no haya expertos en esa área y haya que traerlo del extranjero, porque no hay. Ese es el caso del turismo. No es el caso del turismo. Pero esos muchachos, José, que trabajan en la industria turística, bailan, barren, cocinan, hacen todo. Son utility porque no lo dejan respirar. O sea, ese es el dinero mejor ganado de la bolita del mundo. Entonces, José, en esos 4 sectores, tú vas a poner uno más, en esos 4 sectores se chupan todos los años 209,000. Eso fue en el 21. Y no quiero que se me pase eso. ¿Qué dijo en el 2020? En el 2020 teníamos 78,000 millones de dólares de PBI. ¿Cuánto tenemos hoy? 120,000. ¿Cuánto serían las exenciones hoy? Tiene que estar, José, por los 300,000 millones de pesos. 300,000 millones de dólares, de pesos. De exención. Sí. Pero súmele a ese análisis para que usted lo desglose. La ley de desarrollo fronterizo. Desglósele ese atraco. ¿Por qué? Porque hay muy pocas empresas trabajando en la frontera, porque se creó, bueno, una sola, la de refresco. La Cola Real yo no conozco otra. Después de ahí, entonces, las demás se benefician evadiendo esos impuestos y tienen sus industrias aquí en la ciudad de Santo Domingo y no se van allá. Y aplican esa ley. Entonces, Sí. entonces, José. Hay a más de 5,000 millones también. ¿Tú me estás entendiendo lo que es? Entonces, José. Súmele el Parlacén,
Súmele el Parlacén. ¿Qué aporte le hace el Parlacén a la República Dominicana? Inservible. Y se traga 189 millones de pesos. Inservible, José. ¿Por qué no propone el presidente eso? José, mira, y voy a darte mi opinión sobre la reforma constitucional. Mira, yo le digo a mis estudiantes que una ley se elabora, se vota y se pone en circulación porque hay una necesidad que hay que resolver. La principal necesidad de este país es la aplicación efectiva de la ley. Aquí hay una cantidad de leyes, o sea, comenzando por la Constitución, que no se aplican. ¿Cuál es la necesidad ahora mismo de la reforma constitucional? Yo me he cansado de buscarla y no la veo, José, porque el presidente habla de poner un candado. Ese mismo candado la tenía la ley, la Constitución del 2010, que decía que los presidentes y los vicepresidentes no podrán reelegirse de manera consecutiva, ¿verdad? Si, por ejemplo, Danilo Medina, que llega en el 12, pues no podía reelegirse en el 2016, porque él se podía postular luego, pero no en ese mismo año, para que no tenga los recursos del Estado y usar los recursos del Estado en su beneficio para la reelección. ¿Qué hizo Danilo? Reformó la Constitución, reformó ese artículo. ¿Para qué? Para decir y ponerle un candado entonces de que se podían reelegir por una única vez y nunca jamás. Pero yo me puedo ir un poco más atrás, cuando el pacto de las corbatas azules, ¿te acuerdas? Sí. Donde Leonel no podía volver a ser presidente porque tenía ese bendito mismo candado, la Constitución. ¿Y qué pasó? Que Miguel Vargas ayudó como presidente del PRD a reactivar a Leonel Fernández para que pueda aspirar de nuevo. ¿Qué pasa ahora? El presidente quiere ponerle un candado a la Constitución. La Constitución tiene su candado. La Constitución establece, si mal no recuerdo, en el 124, que usted se puede reelegir por una única vez y jamás en su vida usted puede ser presidente. ¿Me entiendes? Sí. Como está en la Constitución de los Estados Unidos, que claro, se está queriendo postular, ¿cómo se llama? Donald Trump. Donald Trump, porque no se pudo reelegir aquella vez. Claro. Y le falta una. Sí. Aquí tiene ese candado. Nadie cuestiona que los presidentes vayan 4 años y se reelijan. Pero eso está ahí. ¿Qué es lo que va a resolver el problema? ¿Cuál es el problema social, económico que va a resolver el presidente con esta reforma? Yo no la veo, porque si él, con las leyes que tenemos, la aplica. Mira, José, nosotros tenemos el artículo 7 y 8 de la Constitución. Es una joya. Una joya, ¿por qué, José? Una joya porque te dice que todos los dominicanos, todas las personas, son iguales en derechos y oportunidades. Eso significa que no puede haber un niño dominicano que estudie en el Coral Morgan, que aprenda inglés, que el hijo de Machepa que va a la escuela no aprenda inglés. O sea, tiene que tener las mismas oportunidades, porque el gobierno tiene que crear las condiciones de que ese niño tenga las competencias igual que el niño rico, porque el gobierno le garantiza eso. Mira, hay muchas cosas, José, aquí en este país que no necesitan más dinero para resolverse. Y yo escribí un artículo recientemente para El Nacional, o me hicieron una entrevista, y yo decía, José, por ejemplo, en el área ambiental, que acaba de salir una sentencia donde obligan a aplicar la ley, la educación ambiental en las escuelas, en los liceos, en las universidades. Nosotros desde los años 80 tenemos una ley que establece
la educación ambiental obligatoria en las escuelas. Eso es lo que está apelando el actual ministro de Educación. No sé si lo O está. moral y cívica o Será algo. moral y cívica, porque creo que esa Sí. no, eso No, sería pues, una claro. estupidez demasiado No, grande. yo entiendo, caramba. Entonces, José, en ese artículo era sobre el mar que estábamos hablando. Sí. ¿Y por qué yo te digo que no se necesita más recursos? Por ejemplo, yo le hacía el siguiente análisis. Mira, aquí en este país, si queremos cuidar el mar, Sí. pues eso es sencillo, con educación. Oye, ¿qué pasa? Nosotros, si hay una política de Estado de que todos los niños de 5 años, desde 5 años, aprendan a nadar, pero que aprendan a nadar desde la escuela como una política de Estado para aprender a nadar en el mar. Pueden aprender a nadar primero en una piscina, pero luego aprender a nadar en el mar. ¿Qué impacto tendría eso en el cuidado del mar? José, tú con tus hijos, que lo lleve a Guivia. Vamos a suponer que Guivia está limpio, no está contaminado, y tú lo llevas ahí a bañarse los fines de semana. Y se juntan ahí, qué sé yo, 50,000 personas. Esto es una isla. Claro. José, después que ese niño crece, que hace surfing ahí, que bucea, que nada, que ve los pececitos, que se tropieza con una tortuga, ¿tú crees que le va a venir el gobierno o algún empresario a construir un edificio o lo que sea sin tener claro dónde va a tratar las aguas residuales? Porque para el mar no van? Porque yo me baño ahí, mis hijos se bañan ahí, yo pesco de ahí. No lo van a permitir. El turismo se nutre de agua limpia, Sí. de corales sanos, de los pececitos. Es una política de Estado que lo único que puede dar resultado en un país es política de Estado. O sea, si tenemos 2 millones de estudiantes, 2 millones y algo. Si yo, INSAPROMA, por ejemplo, desarrollo un programa de educación ambiental para darle clase a los niños, yo le voy a dar clase a 50, 100, vamos a poner 2,000 niñas. Eso no tiene impacto para hacer un cambio de 2 millones de muchachos. Eso debe hacerlo el Estado. José, pero el principal problema de este país, pasando de un tema a otro, es la corrupción. Aquí todo lo daña la corrupción. ¿Tú sabes qué ha pasado aquí? Yo creo que para que este país se arregle debe pasar prácticamente lo que ocurrió en Singapur. Tú sabes, en Singapur, ¿verdad? Sí. En Singapur hay pena de muerte para los corruptos. Pero yo no quiero eso para ellos. Pero lo han hecho peor, José. ¿Tú sabes qué hicieron con la ley de extinción de dominio, José? Yo hice un diplomado de la ley de extinción del contenido, de la ley de extinción de dominio, que lo dieron los guruses de extinción de dominio, que fueron jueces, fiscales y abogados que trabajan el tema de Colombia. Sabes que la extinción de dominio en Colombia es vieja y ahora es que la queremos implementar aquí. República Dominicana, sí. ¿Tú sabes qué hicieron con la ley? Estos perversos congresistas dominicanos, que le pusieron un tope a los ladrones. O sea, que si tú robas y en 20 años, o sea, la prescripción del robo aquí en 20 años, De 20 años. o sea, que tú robaste en el gobierno de Hipólito 1,000 millones de pesos y ya si pasaron 20 años, Ya tú estás limpio. no, tú estás limpio, tú, los hijos tuyos, Todo los el nietos mundo tuyos, limpio. todo el mundo limpio, y te robaste el dinero de los 11 niños que se murieron en el Robert Rick Cabral Por falta de oxígeno. por falta de oxígeno, y eso no se va a pagar. Tú sabes que querían hacer eso mismo en Colombia. En Colombia le dijeron, no, eso no es verdad. Eso no prescribe. ¿Y usted sabe por qué no prescribe? Porque el que se robó en el año 1, 500 millones, Claro. en el año 2100, se descubre que usted se lo robó, se lo vamos a quitar el dinero.
Totalmente. No hay prescripción. Pero nosotros tenemos varios convenios internacionales. O sea, nosotros vamos a estudiar la posibilidad de un recurso de inconstitucionalidad, porque oye, ¿qué pasa con los convenios internacionales de derechos humanos? Y es un derecho humano. Los convenios internacionales están por encima de la ley. O sea, está la Constitución y están los convenios internacionales y luego la ley. ¿Qué pasa? Que si los convenios son de derechos humanos, están a la par de la Constitución, tienen el mismo rango. Entonces nosotros tenemos convenios internacionales sobre corrupción, estamos suscritos, somos parte, que dice que la corrupción no prescribe. ¿Y cómo tú me haces una ley a mí de que si te robaste un dinero, Acomodando todo. acomodando todo, a ti no te lo pueden quitar? Si te robaste 1.000 millones, Sí. y donde un coronel, un teniente coronel te devuelve 1.000 millones de pesos que se robó. Sí, y muchos otros que ni siquiera un proceso penal abreviado le han hecho y prácticamente lo están excluyendo de esos procesos que deben ser judicializados. Entonces, la corrupción no puede ser selectiva, amparado en un criterio de oportunidad, porque si es así, entonces oportunidad habrá que darle al que se robó también un racimo de guineo, al que se robó unos plátanos, a otro que fue condenado hace poco por 30,000 pesos, y se le debe aplicar el criterio de oportunidad a todos, porque no puede ser únicamente para los ricachones de este país. No, era lo que estábamos hablando en programas anteriores, Sí, que se dan señales muy negativas, José. claro. Se dan señales negativas porque si tú dices que a uno que se robó 500 millones, 1.000 millones, pues no va a ser castigado, pues entonces el que se robó el plátano, ¿por qué tú lo vas a castigar? Totalmente. ¿Por qué tú lo vas a castigar? Que posiblemente es un robo famélico, que es un robo por necesidad. Un robo, el que tiene hambre y se roba un plátano o se roba un huevo de una gallina. Coño, ese es un robo famélico, es un robo por necesidad. El que se robó un medicamento, ay, el que se roba 1.000 millones, como fue el caso de Odebrecht. Entonces, coño, que eso llora ante la presencia de Dios. O sea, acaban de dejar en libertad los, los dos condenados. No sé si te lo había comentado Sí, aquí, sí, sí. eso lo habíamos Sí, comentado. lo habíamos comentado. Entonces, explícame cómo es posible que el gobierno quiera perseguir la delincuencia si los delincuentes de cuello blanco no son perseguidos, No. condenados y arrancado el dinero. Sí, y volviendo al tema, por ejemplo, de la misma reforma fiscal que propone el gobierno, ¿dónde está el informe de los más de 40,000 millones de dólares que se han tomado en préstamo? Ese es otro asunto, ¿no? ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está el análisis de la calidad del gasto que tanto hablan, que tanto promueven? ¿Dónde se fue ese dinero? Porque si tú te vas a la ejecución de las obras, aún teniendo un Producto Interno Bruto más amplio, si tú ves la comparación que se hace, se está invirtiendo menos en Claro. obras de infraestructura. Entonces, si tú tienes más dinero disponible para tú gastar producto de las recaudaciones fiscales y producto de los préstamos, ni siquiera estás llevando eso a un plano donde tú le estés dando más obras al pueblo. ¿Dónde está ese dinero? Entonces, no se le puede hablar de impuesto al pueblo sin antes tener un informe de ese tipo de cosas. Ya. No se puede. Y además también nosotros hemos propuesto y reiteramos desde este espacio, porque se habla mucho de modificar la Constitución, vamos a ponerle, o lo que propusimos aquí, un mecanismo de que haya un tope para el endeudamiento. Y una vez no se llegue a un saldo favorable para el país, que no se puede endeudar más, entonces vamos a hacerlo tipo acordeón. En los 15 años se tomaron este préstamo, podemos llegar a este límite y después vía interna resolvemos. Y después cuando saldemos otro más podemos, porque si no vamos a agotar la capacidad de pago. Mira, qué bueno que tú traes nuevamente ese tema a colación, que hay algo que se me quedó. Pero antes de eso, José,
el ministro de Trabajo se está peleando con la revista Bloomberg, que es la que dice, hace un estudio a nivel mundial y en América Latina determina cuáles son los países que más, más maltratan a sus trabajadores, en Sí, el sentido que le pagan menos. sí, Y decía ese informe que la República Dominicana estaba en tercer lugar de los peores, de los peores lugares para el salario de las personas. Ellos dicen, no, nosotros estamos en el 7. Nosotros tenemos un promedio ahora mismo de 17,000 pesos que le pagamos. Ellos decían, Bloomberg, que era 11,000 y algo al sí, mes, el promedio. Porque tú sabes que los ayuntamientos le pagan hasta 4 y 5 claro mil que pesos sí. mensuales a la gente. Pero la parte que quería que tú traíste a colación es esos 40,000 millones o más de 40,000 millones que ha tomado prestado el gobierno, 40,000 millones de dólares en 4 años, que nadie no se ha hecho eso. En todos los gobiernos juntos no habían tomado eso. José, ¿tú sabes qué es lo más grave de esto? Que del presupuesto nacional, el presupuesto nacional, más de la tercera parte es para pagar los de intereses. Más de un 26% del presupuesto nacional del año 2024 lo están pagando, y vamos a graficárselo a la gente para que se entienda en términos coloquial. Si usted gana 100 pesos, usted tiene que dar 26 pesos porque lo debe Sí. y se tiene que manejar con lo otro. Pero usted sigue cogiendo prestado y eso le va sumando a esos 26, que pronto será 28, 30, 40, y cuando viene a ver usted no tiene capacidad de pago y hay que cerrarlo. Sí. Entonces, lo que tú dices, ¿qué se está haciendo con ese dinero? Se están creando empresas que van a producir dinero, que van a generar dinero, pero José, lo más fuerte es que todo lo que da dinero aquí se lo pasan al sector privado. Ya habíamos dicho que los aeropuertos, que lo Sí. único que da dinero, que lo único que hace es dar mucho dinero, se lo entregaron a una empresa, que una empresa que está en investigación, que posiblemente tenga una alianza con algún tigueraje dominicano que se vayan a beneficiar aquí. Pero te encarece cada vez que tú vayas a viajar, te encarecen los servicios Sí. en los aeropuertos, los generadores eléctricos. Nuestro amigo Celso anda por eso. Está en Punta Catalina administrado, pero está en la sede también. ¿Y qué dicen? Que el gobierno no administra bien. Y cuando él estuvo ahí, administró bien. Seguimos con los apagones. Entonces, si es los peajes, el gobierno no tiene capacidad para administrarlo. Y entonces, ¿para qué es gobierno? O sea, el patrimonio del pueblo, cada vez que se achica, te hace más pobre a ti, a mí, al que nos está mirando. ¿Por qué? Porque la lógica del capital, o sea, de los empresarios, es ganar, no es resolverle problemas a nadie, es ganar dinero como sea. Como sea. Entonces tú le vas a pasar el patrimonio que tú manejas y que lo maneja bien y lo puede manejar bien, porque ahí le deben 18,000 millones de pesos, sí, de pesos a la hidroeléctrica. Ay, ay, ay. 18,000. 18,000. Sí, eso dijo el administrador, que le deben 18,000 millones las EDES. Pero que paguen. Pero ve acá, a mí me están atracando. Claro. ¿Me entiendes? Pagando la energía. Claro que Entonces, la reforma fiscal, ¿para qué y a quién beneficia? El presidente, según lo que he visto, es ampliar la base del ITEVI. ¿Qué significa ampliar la base del ITEVI? Que todos los productos que no están grabados, para que usted lo pague, pues lo van a grabar. Ningún rico paga impuestos aquí en este país. Empresas grandes. Porque, perdón, los ricos lo que hacen es retención de impuestos. Tú vas a comprar algo y ellos te retienen el impuesto para pasárselo al gobierno. ¿Qué significa eso? Que
generalmente no pagan todos los impuestos. Hay empresas que se han quedado con la mitad de los impuestos que tú pagas. ¿Y por qué ocurre eso? Porque no hay sanción. No hay corrupción, porque le dan una parte al administrador de la cosa pública, al jefe, ¿verdad? Y le dan unos pesitos a los inspectores. Y si tú tienes que pagar 1.000 millones al fisco, tú te quedas paga 500, le das 100 al que administra eso, impuestos internos, por ejemplo, y tú te quedas con 300, 400. Eso es lo que tiene que perseguir. Eso es lo que tiene esa evasión y la elusión fiscal. Por ahí que se enfoque. Porque actualmente, ¿en cuánto está la de la evasión? ¿Cuánto deja de percibir? 209.000 millones. Tiene que estar en 300.000, porque eso fue en el 21. Claro, pero entonces que arranque por ahí. Atención, presidente Abinader. Tiene mucha tela entre exenciones fiscales y evasores y también los que eluden impuestos. Usted tiene de dónde hacer como 10 reformas fiscales y le va a sobrar muchísimo dinero y no tiene que sacrificar al pueblo dominicano con más impuestos. Así es, definitivamente el balón está en la cancha del presidente. Si él deja pasar la oportunidad como presidente de mejorar las condiciones de vida de la gente, de mejorar la calidad y el nivel de vida de la gente, va a salir muy mal. Va a salir muy mal y no creo que el PRM vuelva a ser gobierno en este país porque él tiene todas las condiciones ahora mismo para hacer un buen gobierno. Si no lo hace porque no le da la gana. Eso es así. Bueno, Euren, gracias por venir a exponer de dónde el gobierno puede sacar dinero sin que nosotros tengamos que bajarnos los pantalones, sin que tengamos que hacer más ajustes. De ahí, presidente, tiene un amplio listado, lo puede consultar con sus asesores, pero el pueblo dominicano no va a seguir aguantando más impuestos injustificados. Así es. No lo va a aguantar. Así que gracias por venir a a este espacio. Euren Cuevas, gracias por aceptar las invitaciones. Tenemos varias tareas pendientes, pero pronto lo vamos a completar. Así será. Así es. Compartan este contenido para que llegue a mucho más personas y nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.